Bueno, buenas tardes a todos. Siendo Buenas tardes. 16:45, vamos a dar inicio Buenas tardes, ¿qué tal? a esta reunión que va a estar expuesta por el doctor Fabián Ferraro. Paso la palabra al doctor Ferraro. Gracias por su participación. Bueno, muchas gracias, Francisco. La idea de esta reunión, del ciclo de charlas, es continuar con un tema que es bastante actual, que es la nueva ley de alquileres, la 27.551, que salió este año, y que creíamos que le podía parecer útil a todos y todas. Bueno, voy a pasar un power. Cualquier duda me pueden escribir al mail que yo adjunto al final del PowerPoint, o me lo pueden preguntar por el chat, que yo la respondo sin ningún tipo de problemas. Bueno, procedo a compartir entonces. Bueno. Bueno, como les contaba antes, nueva ley de alquileres, la 27.551. Voy a hablar un poquito sobre las consideraciones generales de la ley, ¿no? Se publicó el 30 de junio del 2020, entró en vigencia el 1 de julio del 2020, tiene 24 artículos, y primeramente tendría que decir que hay una limitación de la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Esta ley tiene muchas normas de orden público, o sea, normas que rigen más allá de la voluntad de las partes. O sea que las partes no pueden pactar en contrario. Esto es muy importante porque cualquier tipo de cláusula que se ponga, que sea contraria, va a ser nula, ¿no? El contexto en el que se dicta, hay un decreto que es el 320, y ese decreto lo que hizo fue suspender los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y además congeló el precio de los alquileres. En este contexto sale esta ley, ¿no? En el medio de la pandemia, y tendremos que decir que es bastante beneficiaria para el locatario, ¿no? Estos son los artículos que han sido modificados y también han habido incorporaciones. Acá tenemos 12, son los artículos entre modificaciones e incorporaciones. Vamos a hacer un análisis de los más relevantes. Y vamos a empezar. Mi idea era, para que sepan todos, es después de cada artículo, o de los artículos más relevantes, ir viendo un contrato, que yo lo pegué en el Power, y en donde vean cómo se plasma esta modificación en un contrato de alquiler, ¿no? Obviamente. Tomé un contrato de alquiler habitacional, que ahora vamos a ver cuáles son los contratos que, digamos, se pueden pactar. El habitacional es el de vivienda, ¿no? Que es el más común, quisiera decir. El primer artículo lo que hace es sustituir un artículo que es el 75 e incorpora lo que es el domicilio electrónico. Artículo 75 dice que las partes pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones y pueden constituir un domicilio electrónico en donde se tienen por válidas y vinculantes, o sea, obligatorias, las notificaciones que se cursen en el mismo, siendo eficaces todas las comunicaciones que allí se practiquen. Esta es una novedad, ¿no? Que nosotros no estamos acostumbrados y que en cierta manera va a hacer que sea todo mucho más expeditivo, ¿no? Ahora, ¿qué sería un domicilio electrónico? Esta sería la primera cuestión. Podría ser un WhatsApp, podría ser un Facebook. Bueno, nosotros normalmente la doctrina está entendiendo en su generalidad que lo más correcto es el correo electrónico, ¿no? Ya que si bien el WhatsApp o las redes sociales no están, podrían llegar a darse, hay mucha inseguridad en el momento de la prueba. Entonces, se recomendaría la utilización del correo electrónico, ¿no? De esta forma, como dice acá, el locador y el locatario pueden constituir un domicilio electrónico en el cual se tendrán válidas y vinculantes las notificaciones. Este es un contrato, ¿no? Modelo que yo más o menos busqué, en donde
en una de las cláusulas que puede estar al final, podemos incorporar una cláusula que diga que las cuestiones derivadas del contrato, las partes constituyen domicilios especiales en donde serán válidos todas las intimaciones y notificaciones, ¿no? Y entonces la locadora pondría su domicilio físico y además pondría el correo electrónico. Lo mismo la locataria y lo mismo el fiador. Las partes convienen, porque acá dice que las partes podrán, entonces esta es una opción. Las partes convienen que las notificaciones y emplazamientos con motivo del presente se podrán efectuar por vía electrónica. Asimismo, esta es una opción que es recomendable, es poner que se pueden modificar los domicilios constituidos dándose un plazo, que en este caso yo puse 15 días, pero podría ser otro. Bueno, estaba hablando de las posibilidades en los contratos de locación. Bueno, encontramos los que son habitacionales, que son los de vivienda, ¿no? También podemos encontrar los que son las locaciones comerciales y todo lo que tiene que ver con las rentas temporarias. Esta ley lo que hace es principalmente centrarse en lo que es la locación habitacional para, digamos, brindar una protección a estos tipos de contratos, principalmente. Locación habitacional. Bueno, el artículo 2 sustituye un artículo del Código Civil y dice que la locación habitacional, si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario. Y acá ya empieza, digamos, a modificar lo que era el Código Civil anterior. Dice el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. O sea, no se puede pedir el pago de alquiler anticipados mayor a un mes. Y después acá hace una modificación con respecto a los depósitos de garantía. Y dice que con respecto a los depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler. Antes uno podía solicitar hasta 3 meses, ahora no, ahora se modificó y solamente se puede solicitar un mes con respecto a los depósitos, al depósito de garantía. Asimismo, incorpora que este depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler. El reintegro deberá hacerse efectivo en el momento de la restitución de la tenencia del inmueble. Sigue el inciso B, y dice que en el caso de existir alguna deuda por servicios públicos, domiciliarios o expensas correspondientes al periodo contractual, y que al momento de la entrega del inmueble no hubiese sido facturada, podrá acordarse su pago tomando el efecto de los valores del último servicio o expensas abonados. O bien, el locador podrá retener una suma equivalente a dichos montos como garantía de pago. Esto es lo que va a terminar sucediendo cuando se termine el contrato de alquiler. El locador se va a quedar de ese depósito de garantía con una suma que va a ser equivalente al mes anterior del pago de los servicios, despensas y demás. Y después, cuando el locatario abone, cuando les dé esas facturas pagas al locador, entonces él va a proceder a reintegrarle esas sumas. Asimismo, tampoco se puede, digamos, exigir el pago de un valor llave o un equivalente para entrar a ese contrato de alquiler. Eso lo solían hacer las inmobiliarias, ¿no? Tampoco se puede pedir la firma de un pagaré o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Eso va a ser nulo, esa firma de ese pagaré puede ser nulo en caso de que sea exigido, para tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa frente a la provisión establecida por la nueva ley en caso de que alguna cláusula del contrato exija el pago de alguno de los conceptos vedados? Por ejemplo, ¿qué pasa si se exige el pago de un alquiler anticipado de más de un mes? Bueno, en ese caso, como dije al principio, toda cláusula que sea contraria a la ley, que sea ilícita, va a ser nula. Pero no va a ser nulo todo el contrato, sino solamente la cláusula que sea ilícita. Lo que se llama una nulidad parcial. O sea, el contrato siempre subsiste. Ahora,
algo que se tiene que tener en cuenta es que en caso que se haya procedido a abonar algo de más, el locatario tiene el derecho al reintegro de las sumas anticipadas en exceso. Por ejemplo, si anticipó 3 meses, bueno, puede pedir el reintegro de los 2 meses de diferencia de más que le exigieron en forma ilícita. Depósito de garantía. Tienen que tener en cuenta también, esto no está en la ley, pero sí es algo que quería traer a colación, es la ley 25.345, que dice que la Constitución entrega el depósito de garantía al locador, como a su restitución al locatario, cuando el monto supera los 1.000, no puede hacerse en efectivo. Tiene que hacerse por cheque, depósito, transferencia electrónica o tarjeta de crédito. Esto para que lo tengan en cuenta, para no infringir la ley 25.345. Otra cosa a tener en cuenta es que se actualiza el depósito al reintegro. O sea, en el momento en el que el locador tiene... Ustedes saben que el locador es el que, digamos, el inmueble lo pone en locación para que el locatario, en este caso habitacional, lo utilice para vivir. Cuando el locador va a hacer el reintegro del depósito, tiene que devolver el valor del último mes, el valor en el que está en ese momento que se fijó el valor, ¿no? O sea, uno cuando ingresa el depósito al locatario, lo ingresan a un valor que va a ser al mes de ingreso, pero cuando el locador tiene que reintegrarlo, siempre lo va a reintegrar, lo va a actualizar y lo va a reintegrar al valor del último mes. Acá puse que antes la ley 25.561 prohibía indexar, salvo pacto impreso para volver al valor del último mes. Después el doctor Alberto Ferraro les va a decir un poquito, les va a hablar un poco sobre la indexación. Y después, ¿qué pasa con el depósito regular en moneda extranjera en el contrato de vivienda? Lo que hay que tener en cuenta, se puede pedir el depósito de garantía, o sea, el locador puede pedir al locatario que haga el depósito en moneda extranjera, pero tienen que tener en cuenta que no puede exceder lo que sería un mes, porque no se puede pedir más de un mes. Entonces acá nos encontramos con el problema de el dólar, como lo tenemos ahora, ¿qué dólar tomamos? ¿No? Si tomamos el dólar solidario, si le tenemos que agregar el impuesto a la ganancia del 35 para que no exceda ese mes. Y bueno, y acá, digamos, no hay nada claro. Hay un fallo para que tengan en cuenta, que salió hace poco, en octubre, de la Cámara Comercial, que dijo que el dólar que se tenía que tomar era el solidario, sin tomar en cuenta el 35%. Todo esto en beneficio, obviamente, de un deudor que le exigían el pago de dólares. Pero esto está muy, digamos, muy discutido en la doctrina, porque hay 2 artículos, el 765 y el 766. Uno dice que el 766 que se tiene que devolver lo que se pactó, ¿no? Y el 765 es como que deja esa posibilidad. Así que esto lo discutirá la doctrina más adelante, digo, la jurisprudencia. Acá les puse un contrato de alquiler, básicamente para ver cómo se plasma el artículo 1196 en el contrato, ¿no? Ustedes tienen primero que entre las partes, ¿no?, que se presentan, que ahora la importancia del mail que está agregado ahí, y después en la cláusula primera dicen que el inmueble va a ser destinado a vivienda familiar, no pudiendo cambiarse el destino habitacional. Esto va a ser una cláusula que la van a ver muy común ahora en los contratos de alquiler habitacionales. Con respecto también al depósito, también agregué otra cláusula que se incorpora a los contratos. Con respecto a la garantía, que en garantía de las obligaciones contraídas, la parte entrega en concepto de depósito a la locadora la suma de pesos X, equivalentes al valor del primer mes de alquiler. En el momento mismo de la restitución del inmueble, la locadora debe devolver a la locataria el depósito en garantía actualizado su valor al del último mes del contrato. Eso es lo que les estaba contando con anterioridad. Con respecto al plazo, también hay otra modificación muy importante, y es que con respecto al contrato de locación de inmueble,
ya se establece un plazo mínimo legal de 3 años. Antes ustedes saben que 3 años eran para los contratos comerciales de locación y 2 para los contratos de vivienda. Ahora, digamos, se equiparan los 3 años para todos los contratos. Dice acá, excepto los casos del artículo 1199, estos casos del artículo 1199 son excepciones, como por ejemplo cuando se alquila a embajadas o casos muy excepcionales. Y asimismo, este artículo también dice que el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. Obviamente, estos son los llamados prórrogas de contrato, cuando uno está alquilando, que puede realizar las prórrogas sin atenerse a este plazo mínimo legal de 3 años. A veces ya se pueden hacer por 6, etc. No hay, digamos, un plazo mínimo legal. Acá, digamos, puse otra cláusula, que es la cuarta, en modo de ejemplo. Por ejemplo, el plazo de locación será de 3 años entre X y X, recibiendo a la parte locataria la tenencia del inmueble en la fecha. Es obligación de la locataria restituir al término de la locación el inmueble desocupado y en buen estado conforme a los artículos 1206 y 1207. Si ello no fuera cumplido, bueno, se suele poner una multa. Otro artículo que se sustituyó fue el artículo 1199, que eran las excepciones al plazo mínimo legal que les estaba contando antes, en donde no se aplica el plazo mínimo. Estos son los casos de que el inmueble esté destinado a una embajada, a un consulado, a personal extranjero, y también los casos de habitación con inmuebles que se arrienden con fines de turismo o descanso y similares. Y acá hizo una pequeña modificación también la ley, donde puso que si el plazo de contrato de contratos sucesivos supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Por lo tanto, pasa a ser, digamos, un contrato habitacional. Otra es con respecto a la guarda de cosas y también con respecto a la exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial. Bueno, estas son excepciones al plazo de los 3 años del mínimo. Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en un plazo menor pactado. Por ejemplo, si uno alquila un inmueble para que una persona que viva ahí haga determinada tarea en un determinado plazo, bueno, cuando se termina esa tarea, ya se cumplió ese objeto, digamos, se extingue. Después, la ley sustituye el artículo 1201, que dice conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada en el estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no imputable al locatario. Acá la modificación que se realiza, antes lo que se decía es que se tenía que, digamos, reparar cualquier cosa si no era por culpa del locador. Ahora es, digamos, más favorable al locatario, ya que antes, digamos, lo que se tenía que reparar era si no era culpa del locador. Ahora no, ahora si no es imputable al locatario, como verán el espectro es más amplio, es mucho más beneficiario para el locatario. Ahora el locador va a tener que probar digamos que la culpa es del locatario. Sigue el artículo diciendo que en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario, debidamente notificado obviamente, y con las mismas notificaciones que estamos hablando ahora, que se pueden notificar por mail, para que efectúe alguna reparación urgente, y acá ya tenemos que separar entre reparaciones urgentes y reparaciones no urgentes. En caso de las reparaciones urgentes, el locatario puede realizarla por sí, con cargo al locador, o sea, después cobrándose al locador, una vez que transcurran al menos 24 horas corridas, contados a partir de la recepción de la notificación. Ahora después lo vamos a poner en claro. Si no fueran no urgentes, el locatario debe intimar al locador para que realice las mismas dentro del plazo que no podrá ser inferior a 10 días, contados a partir de la recepción de la intimación, cumplido el cual podrá proceder a la forma indicada en el párrafo precedente. En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tiene por válida. Esto es importante. Por más que el locador se niegue a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al locador, igual se lo tiene como notificado.
Y en el mail lo mismo. O sea, si uno mandó el mail, bueno, si el otro tenía la casilla llena, era un problema del otro. Vamos a poner en claro todo esto. En caso de reparaciones urgentes, se intima. Ante el silencio negativo del locador, hay 24 horas de espera. Si no, se repara por parte del locatario. Por esto, les decimos a los locadores que conviene establecer en el contrato cuándo es urgente la reparación. En caso de reparaciones no urgentes, hay una intimación, 10 días de espera, y en ese caso el locatario ya puede hacer la reparación. Acá puse las cláusulas que serían en un contrato modelo. Por ejemplo, en la cláusula 13ª, que habla de las responsabilidades, decir que el locatario tiene a su cargo la obligación de mantener el inmueble, restituirlo en la forma que lo recibió, excepto por deterioros ocasionados por el mero transcurso del tiempo. Y acá dice, la locadora por su parte a conservarlo para que sirva al uso y goce y a efectuar las reparaciones que exija el deterioro en su calidad o defecto originado por cualquier causa no imputable a la locataria. Bueno, vamos a hablar para atrás. Bueno, cuando la locataria se notifica debidamente para que efectúe alguna reparación, lo que decía antes, de las 24 horas, como les expliqué, y de los 10 días en caso de reparaciones no urgentes. Por otro lado, la ley sustituye el artículo 1203 y ahora lo que dice es que en caso de frustración del uso o goce de la cosa, si por motivos no imputables al locatario, este se hubiese impedido de utilizar o gozar la cosa, o esta no pudiera servir para el objeto de la convención, puede rescindir el contrato, o la cesación del pago por el precio que no pueda usar o gozar la cosa. Si no hubiese afectada directa o indirectamente la cosa, sus obligaciones continúan como antes. Vamos a poner un ejemplo. Un caso, por ejemplo, si se alquiló una propiedad para estacionamiento de automóviles y el municipio dispone que la calle sea peatonal, habría que discutir un rato para sostener que ello no ha podido ser previsto. Es algo que va más allá del locatario. O sea, no pudo haber sido previsto. Esa es la idea de no imputable al locatario, ¿no? Es una causa que viene más allá de él y por lo tanto, como dijimos antes, si este se ve impedido de usar o gozar la cosa, entonces se puede rescindir el contrato o no pagar durante el plazo que no, se ve afectada la cosa. Después, artículo 7. Se ha agregado un nuevo artículo al Código Civil, que es el 1204 bis, que habla de compensación. Lo que dice es que los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador conforme las disposiciones de esta sección podrán ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador. O sea que en caso de que nosotros hayamos hecho, siendo locatarios, algún gasto o tengamos alguna creencia por algún pago de alguna factura o algo, le informamos al locador que vamos a hacer compensarlo con el pago del alquiler. Acá puse dos cláusulas, modelos de cómo pueden ser incorporadas en el contrato. Por ejemplo, en caso de hallarse los servicios conectados, la locataria entre los 30 días de suscrito a Internet transfiere a nombre todos sus servicios. Para el caso que se deban solicitar los medidores, la locataria lo solicita a su costo y cargo. Para el caso de registrarse deuda previa, por ejemplo acá, la locataria puede cancelarla y compensar lo invertido en los próximos alquileres. Esta decisión se anticipa vía electrónica. Con respecto a las responsabilidades que estábamos hablando antes, también podemos incorporar un párrafo que diga compensación y que diga que en el supuesto anterior los gastos emergentes, vamos a volver, podrán ser compensados de pleno derecho por la locataria con los cánones locativos, previa notificación fehaciente. Todo intento de compensación obviamente tiene que estar avalado por una documentación respaldatoria, sean facturas, lo que sea. La ley también sustituye el artículo 1209 del Código Civil y Comercial que tiene, respecto del pago de las cargas y contribuciones. Lo que dice es que el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. Ahora, y esto es nuevo, no tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa
ni de las expensas comunes extraordinarias. Solo podrá establecerse que estarán a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales. O sea, y esto lo tienen que tener muy presente, solamente entonces el locatario se tiene que hacer cargo de las expensas que deriven de gastos habituales. Y después se explica qué se entiende por gastos habituales. Y dice que se entienden por aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. O sea que hay que tener cuidado porque puede ser que lleguen expensas ordinarias que no sean habituales. A ver, vamos a ver algunos casos. A ver, casos sobre pago de expensas. ¿Qué pasa con el aporte al fondo de reserva? Ustedes saben que muchos reglamentos de consorcios establecen el pago de fondos de reserva para hacer cargo después de gastos que puedan sobrevenir. O también, ¿qué puede pasar con respecto al tercer párrafo del artículo 2048? Que dice que son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad o para las vías de evacuación. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Puede el inquilino, entonces, rehusar abonar estas partes de las expensas? Bueno, parecería que sí. Porque las expensas que se encuentran a cargo del inquilino, según la nueva norma normativa, son aquellas vinculadas a servicios normales y permanentes a su disposición. Y el fondo de reserva no parecería, por lo menos la doctrina, en general no está de acuerdo, por supuesto hay excepciones, con que el fondo de reserva sean gastos comunes normales. Lo mismo con lo que estaba hablando del artículo 2048 con respecto a las instalaciones necesarias para el acceso a circulación de personas con discapacidad. En ese caso sería el locador el que debía hacerse cargo de ese tipo de expensas. Acá como queda plasmada en una cláusula, la locataria tiene a su cargo el pago en tiempo y forma de los servicios, etcétera, etcétera. Ya no ponemos más lo que es ABL, que era muy común antes. Asimismo, las expensas que deriven de gastos habituales ordinarios. Y bueno, se pueden poner acá que se entiende por gastos habituales ordinarios, los que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición de la locataria. Otro párrafo que podemos poner es que la locadora tiene a su cargo las cargas y contribuciones que graven el inmueble, los impuestos inmobiliarios y las expensas comunes extraordinarias. Bueno, acá también la ley ha hecho, digamos, cambios bastante nuevos, bastante novedosos. Sustituyó el artículo 1221 que hablaba de la resolución anticipada. ¿Cuándo puede ser resuelto anticipadamente por el locatario el contrato? ¿Cuándo se puede resolver? La resolución se puede dar si han transcurrido 6 meses de un contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos 1 mes de anticipación. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año, abona una multa de 1 mes y medio. Si la hace después del año, la multa es de 1 mes. En los casos de inmuebles destinados a vivienda, y esto es lo nuevo, cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses, si transcurrieron 6 meses de contrato. O sea, no se puede hacer la resolución si no transcurrieron 6 meses de contrato. Y no se puede tampoco hacer la notificación antes de los 6 meses. Hay que esperar que pasen los 6 meses y recién ahí hacer la notificación. No corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. Entonces, pasaron 6 meses del contrato y yo le puedo mandar una carta, documento, o le puedo hacer la notificación también por mail, la notificación electrónica, diciendo que, dándole 3 meses, digamos, para hacer la resolución del contrato. Esto solamente, y téngalo presente, en los contratos de inmuebles destinados a vivienda. Esta opción no es posible en los casos de locaciones comerciales. Bueno, en los casos del artículo 1199, que había explicado antes, se debe abonar al locador 2 meses de alquiler. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que expliqué recién para que quede claro. A los 6 meses de contrato se puede rescindir con 1 mes de preaviso. O sea, pasaron 6 meses y notifico
con un mes para que en el séptimo mes se rescinda. Si estoy en el transcurso del primer año, tengo que pagar 1 mes y medio de indemnización. Si ya pasó un año, lo que hago es pagar solamente 1 mes. Si se trata de un contrato de vivienda, 6 meses de contrato, a los 6 meses de contrato se puede rescindir con un preaviso de 3 meses, sin indemnizar. Esto es nuevo, ya que, digamos, ahora la persona que utiliza que realiza el contrato de locación habitacional, digamos, tiene la posibilidad de rescindir sin indemnizar al locador. Esto es para que lo tengan en cuenta, el locador no puede resolver si no se da un incumplimiento, obviamente. Por ejemplo, si utiliza el inmueble para un fin distinto del que está en el contrato o en caso de deuda. Cláusula, 18ª. Acá agregué otro para que ustedes puedan ver en forma práctica cómo se lleva esto a un contrato. La locataria puede resolver este contrato sin expresión de causa de forma anticipada, como dije antes, a los 6 meses, notificando con 1 mes de anticipación. Si se da dentro del primer año, es 1 mes y medio de indemnización. Si transcurrió más de 1 año, 1 mes de indemnización. Y transcurridos los 6 meses, entonces, como decíamos antes, la resolución con una antelación de 3 meses o más no corresponde al pago de una indemnización. Para que tengan en cuenta, y esto es muy común en todos los contratos, los meses son indivisibles y enteros o completos. Vamos a admitir a otra persona. Bueno, asimismo, la ley agregó un nuevo artículo en 1221 al Código Civil con respecto a la renovación de contrato. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, y esto para que tengan muy en cuenta, las incorporaciones que han traído beneficios a los locatarios han sido en los contratos destinados a vivienda. Entonces, decíamos que en este tipo de contratos, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, y esto es nuevo, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificarla en forma fehaciente, mandándole un mail, por ejemplo, si está en el contrato esa posibilidad, a efectos de acordar la renovación del contrato, en un plazo no mayor de 15 días. Entonces, cuando faltan 3 meses, el locatario le puede mandar un mail al locador, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Solicitando que en un plazo de 15 días acuerden la renovación del contrato. ¿Qué pasa en caso de silencio frente a la negativa de llegar a un acuerdo? Estando obviamente debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada, sin pagar la indemnización correspondiente. Por eso esto es, digamos, también beneficioso para el locatario. Vamos a hacer otra síntesis. Aplica solamente a los contratos de vivienda. La notificación fehaciente dentro de los 3 meses de la conclusión del contrato. No va a ser válido si uno realiza este tipo de notificaciones cuando faltan 4 meses. Sí o sí, es una condición. Se tiene que dar este plazo de 15 días para renegociar. Y asimismo, en caso de silencio negativo, está la posibilidad de rescindir sin ningún tipo de multa. ¿Cómo esto se plasma en un contrato? Bueno, en los últimos 3 meses de contrato, cualquiera de las partes podrá convocar mediante notificación fehaciente a su contraparte a negociar sobre la renovación de contrato en el plazo de 15 días. Exactamente como dice ahí, el silencio lo que hace es habilitar a la locataria para resolver el contrato. Solamente a la locataria. Asimismo, también la ley ha sustituido el artículo 1222 del Código Civil con respecto a la intimación de pago y desalojo de viviendas. Si el destino es habitacional, otra vez más, como ven, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario el pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que no puede ser inferior a 10 días. Contados, por supuesto, a partir de la recepción de la intimación. Acá lo que modifica este artículo con respecto al anterior es que dice la palabra especificando el lugar de pago. Todas estas partes, en cambio, son agregadas. La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tendrá por válida, aun si éste se negara a recibirla. Es lo mismo que estábamos diciendo antes. Volvemos para atrás. Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo, de los días que estábamos hablando antes, como ustedes se acuerdan acá, los 10 días corridos,
el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo, que es un proceso especial, ¿no? Que varía en cada jurisdicción. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves. Esto también es nuevo. Y es importante que lo tengan en cuenta. Por más que tenga deuda, el locador siempre tiene que recibir las llaves del inmueble, sin perjuicio de la reserva que puede hacer el locador por las deudas que pueda tener el locatario. O sea, lo que se puede hacer es recibirse con la reserva de que tiene determinada deuda. En caso de negativo o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se reciba la llave, se puede realizar la consignación judicial, siendo los gastos y costos a cargo del locador. ¿Qué es la consignación judicial? La consignación judicial es poner las llaves del inmueble, hacer un juicio de consignación en donde se las pongo en el juzgado para que las retire. Lo importante es que los gastos y costos de ese juicio va a ser a cargo del locador. Entonces, no le va a convenir al locador no recibir las llaves, algo que le puede traer muchos gastos. En ningún caso se deberán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la misma. O sea, desde el plazo que se cumplió, el locatario tendría, digamos, 10 días para hacer la consignación judicial. O desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave. Una vez que hice el depósito judicial, ya tampoco, digamos, estaría, digamos, corriendo la obligación. ¿Cómo esto se plasma en un contrato? Bueno, la falta de pago de 2 meses de alquiler da derechos a la locadora a considerar irrevocablemente rescindido el contrato de locación y tramitar la acción de desalojo. Previo a ello, frente a cualquier supuesto de incumplimiento, la locadora debe intimar de modo fehaciente a la locataria el cumplimiento de la obligación, dando un plazo que no puede ser menor a 10 días. El artículo también cambia, la ley también cambia el artículo 1351 del Código Civil y Comercial, que es un artículo que está relacionado con la intervención de los corredores inmobiliarios, ¿no? Y dice que en caso de que que intervenga un corredor, todas las partes le deben comisión, o sea, locatario y locador, salvo pacto en contrario, ¿no? Se puede pactar en contrario que no. No existe solidaridad, o sea, si no paga el locador o el locatario su comisión, no se le puede pedir todo a uno. Ahora, si interviene un corredor por parte, tampoco uno le puede pedir al otro. O sea, si interviene un corredor por locatario y otro por locador, cada uno de ellos, o sea, tiene derecho a cobrar la comisión con respecto a su comitente. No le puede pedir al otro. Y esto es el cambio que ha traído la ley, que está exigiendo que sean corredores profesionales matriculados para ejercer el corretaje. Que antes no se exigía este requisito. Con respecto a la comisión, tienen que tener en cuenta que cada jurisdicción, digamos, como es algo procesal, tiene la facultad de decir quién abona la comisión. Yo, por ejemplo, acá traje 2 casos, que es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el inquilino no abona los gastos de comisión. La comisión inmobiliaria la abona el locador, y que no puede ser más del 4,15% del total del contrato. En la provincia de Buenos Aires está la ley 10973, en donde dice que ambas partes o una de ellas puede asumir la totalidad. Lo que suele pasar, obviamente, es que si está la posibilidad de que cualquiera de los dos pueda asumir la totalidad, siempre va a ser el locatario el que va a terminar correspondiéndole cumplir con esto en el contrato. Bueno, con respecto a la garantía, estos otros cambios que van trayendo. Y es importante que lo tengan en cuenta, porque esto es lo que puede dar en este punto a lo mejor mayores controversias. Dice que en las locaciones habitacionales, en el caso de requerirse una garantía, el locatario propondrá al locador al menos 2 de las siguientes garantías, ¿no? O sea, vos vas a alquilar y le propones al locador o título de propiedad inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza, o una garantía personal del locatario, que puede ser, por ejemplo, un recibo de sueldo, ¿no? Dentro de estas 5 se pueden ofrecer 2. En caso de ser más
de un locatario, deben sumarse los ingresos de cada uno de ellos, obviamente. Pero esta es la parte importante. El locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor mensual de la locación. O sea que si el locatario te viene con 2 garantías, por ejemplo, un aval o una fianza, el locador no le va a poder exigir una garantía real, ¿no? de por ejemplo, un inmueble. Acá dice salvo que se tratase del supuesto en el inciso N, el cual podrá elevarse dicho valor, pero hasta un máximo de 10 veces. ¿Cuál es el inciso E? En caso de que de las 2 garantías que tenga, una de las garantías sea la garantía personal del locatario, con recibo de sueldo. Entonces tenemos que, bajo tales condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. En los supuestos B, C y D, la reglamentación debe establecer los requisitos que deben cumplir las personas que otorguen estas garantías, así como las características y condiciones de la misma. Este es un tema, porque ¿qué pasa en caso de la negación del propietario? Que de repente no le, digamos, brindaron la garantía que quería y le dieron otras 2. ¿Qué pasa, no? Bueno, parecería que el propietario no se puede negar si cumple con 2 de las garantías establecidas. En el caso, siempre estamos hablando, acuérdense, de locaciones habitacionales, de vivienda, ¿no? Y acá es donde viene la controversia. Porque, ¿qué pasa? El fiador podría carecer de bienes. La propiedad, o la propiedad presentada puede estar hipotecada. O pueden pasar un montón de cosas que puedan hacer que el locador diga que no, estas garantías que están presentadas no le convienen. Y la ley parece cerrarle la puerta con respecto a que tiene que aceptar sí o sí si le presenta 2 garantías. Por lo tanto, la negativa debe estar fundada. Y esta es, digamos, mi consejo y el consejo, creo que, de la doctrina, por la posibilidad de generar responsabilidad precontractual. O sea, cuando nieguen, yo locador, y me presentan dos garantías, bueno, tienen que estar fundada esa negación si yo voy a negarle, digamos, el ingreso. Porque él podría iniciarme un juicio por responsabilidad precontractual por los gastos que haya realizado para, digamos, realizar el alquiler. Bueno, con respecto a los ajustes de los contratos de locación, cualquiera sea su destino, estarán exceptuados de lo expuesto en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928. Con respecto a este caso, en este tema, yo le voy a dar la palabra a, digamos, alguien que sabe muchísimo más que yo sobre este tema, que es el doctor Alberto Ferraro. Un segundito, por favor. Vamos a dejar de compartir. Y después vamos a volver a compartir. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Ferraro con respecto a este tema. El doctor Ferraro, como ustedes saben, es contador y es abogado y lleva muchos años en el tema. Así que vamos a quedarnos con la experticia del doctor. Bueno, gracias, Fabián. No tanto, ¿viste? No son tantos años. Bueno, mi participación acá, digamos, va a ser solamente referida a lo que es el artículo 14, y que eso también es una novedad dentro de lo que son los contratos de locación, porque el gran problema que existía anteriormente a la sanción de esta ley era justamente ponerse de acuerdo con el método indexatorio o de actualización de los contratos. Tengan en cuenta que los contratos celebrados a partir de la fecha de la promulgación, que fue el 30/6 de este año, los contratos nuevos empiezan a regir a partir del 1 de julio de este año, que teóricamente terminarían, ¿no es cierto?, el 30 de junio del año que viene. Recién, en ese momento, digamos, se podrían empezar a utilizar los coeficientes que ya vamos a ver cómo se elaboran. Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, y porque acá este es el único párrafo del artículo 14 que de alguna manera incluye a las locales o locaciones comerciales. ¿Por qué? Dice que cualquiera sea los contratos, o sea, su destino, es decir, comercial o de uso habitacional, están exceptuados de lo dispuesto en los artículos 10 y 7 de la ley 23.928 y sus modificatorias. Para poner un poquitito en conocimiento de qué es esta ley, la 23.928, se sancionó en el año 91. Era una ley que justamente hablaba de la convertibilidad del austral. Imagínense que es una ley bastante vieja.
Y esta ley, en los artículos 7 y 10, lo que no admitía era cualquier tipo de actualización, indexación de sumas dinerarias, ya sea por deuda, por contrato, por lo que sea. Esta ley, digamos, fue de alguna manera también actualizada por la 25561 de 2002. ¿Se acuerdan de esta ley cuando fue el tema del corralito? El tema de la convertibilidad, los juicios y todo eso. Bueno, esta ley también prohibió, en este momento, que era de emergencia económica, todo tipo de indexación, de actualización de contratos, cualquier tipo de coeficiente o indicador que pudiera de alguna manera, ¿no es cierto?, actualizar, digamos, siguiendo la inflación, cualquier tipo de contrato, inclusive, digamos, los de alquiler. Y por último, aparece la ley 27468, que es la más reciente, ¿no es cierto?, que se sancionó en el 2018, que se refiere a la ley de ajuste por inflación. Acá lo que habla esta ley es que se cambia, ¿no es cierto?, el índice que se utilizaba anteriormente, que era el IPIM, que era el índice de precios mayoristas, y se lo reemplaza por el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Ahora bien, vamos al segundo párrafo de este artículo, y dice que en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio de alquiler debe fijarse como valor único. ¿Por qué dice como valor único? Porque se acuerda que hasta antes de esta ley, y algunos que están vigentes todavía, ¿cómo se hacía? ¿Cuál era la forma de actualización? Era en una cláusula poner alquileres escalonados. El primer mes o el primer semestre tanto, el segundo tanto, ¿no es cierto? En el cuarto, en el quinto, ¿no es cierto? Y se iban fijando valores locativos por semestre. Por eso se llamaban escalonados, ¿no es cierto? Y por otro lado, el valor tiene que ser mensual. ¿Y por qué? Y siempre, no siempre fue mensual, porque en algunos casos se permitía, por ejemplo, que se pague cada 2 meses o cada 3 meses. Acá la ley ya no permite. Como decía el doctor Fabián Ferraro, esta es una ley de orden público, ¿no es cierto?, donde la voluntad de las partes, digamos acá, están un poco apartadas, y es exactamente lo que dice la ley. Hay que cumplirla al pie de la palabra. Es decir, y recién se van a poder hacer ajustes al final del año. No entre medio del año, sino recién cuando se cumpla a partir del primer año, segundo año, tercer año. Ya que, como dijo el doctor Ferraro, el plazo mínimo de locación son de 3 años. Ahora bien, ¿cuál es el coeficiente de corrector que habla la ley? Bueno, acá la ley, ¿no es cierto?, dice que para estos fines los ajustes de las locaciones se van a utilizar con un índice que va a estar conformado en partes iguales por las variaciones mensuales de 2 índices. Uno se llama el RIPTE. El RIPTE es un índice que se llama RIPTE porque es la remuneración imponible para trabajadores estables, ¿no es cierto? Que se lo emite, es un índice que emite el Ministerio de Trabajo. Y generalmente se utiliza, por ejemplo, para riesgos de trabajo, ¿no es cierto? Y está vigente. Y en parte igual también se va a mezclar con el IPC, perdón, que es el índice que elabora el INDEC y que es el índice de precios al consumidor. Ahora bien, con esta mezcla de estos dos índices nace lo que se llama el ICL, Índice de Contratos de Locación. Ahora bien, ¿quién lo elabora este índice? El Banco Central. Es decir, el Banco Central, ¿no es cierto?, a través de una comunicación que es la mayúscula 7096, ¿no es cierto?, y que fue hecha esta circular en agosto de este año, ¿no es cierto?, elabora este índice para ser utilizado exclusivamente para los contratos de locación. Pero exclusivamente para locaciones habitacionales. Está excluida de este coeficiente de actualización, digamos, los usos comerciales. ¿Qué significa eso?
que en los contratos comerciales no va a existir esta restricción. Por lo tanto, pueden aplicarse otros índices que se usaban inclusive anteriormente. Por ejemplo, muchas cadenas de supermercados se utilizan para la actualización de los contratos de locación, cómo va variando, por ejemplo, determinados productos en semestre o en un año. En otras palabras, este artículo de la aplicación de este coeficiente es exclusivamente para uso habitacional, no así para los locales comerciales. Están completamente excluidos. Ahora bien, este índice, creado por el Banco Central, es diario. Ya no es mensual, es diario. ¿Por qué es diario? Porque, digamos, el contrato de locación puede empezar el 1 de julio. ¿Y qué pasó si empezó el 25 o el 15 de julio? Va a terminar el 15 de 12 meses después. Por lo tanto, se utilizan índices diarios. Acá es importante porque este índice fue creado, como dijimos, en agosto, y bueno, empezó con 1.00, es decir, valor 1 tenía el índice. Ya en el mes de septiembre era 1.04. Supongamos una cosa, que pasado un año, ¿no es cierto? Es decir, el 30 de junio, a partir del 1 de julio de 2021, hay que actualizar los alquileres. Es decir, el índice en ese momento, más o menos estimando la variación anual, puede que esté en 1.38. El primer año de actualización va a ser fácil, porque es aplicar los 12, digamos, la alocación del mes 12 por 1.38 en este caso, y le va a dar un 38% de aumento, supongamos, en ese primer periodo. ¿Sí? Es decir, para el segundo, y bueno, se va a restar el índice más, el último índice, menos el índice anterior, y le va a dar 0,70. Se lo multiplica por 100 y eso es lo que va a ser, lo que va a indexar el segundo año. Es decir, es un índice que sale periódicamente, pero es lo importante que es diario. Los coeficientes son en forma diaria. Digamos, esta es una novedad porque, digamos, el gran problema que tenía el tema de las locaciones habitacionales era ponerse de acuerdo, digamos, con el tema de cómo se ajustaban. Sobre todo, digamos, que los ajustes siempre se conocían después de que uno ajustaba. Entonces, la modalidad, hasta ese momento, repito, era ajustar por semestre o por año con una tasa estimada de inflación. Bueno, esto es novedoso. La ley, digamos, lo que hace es poner ya un índice, ya no hay que discutir el tipo de índice, y vuelvo a recalcar, solamente para locaciones habitacionales, no comerciales, ¿no es cierto? Y con eso se supone, ¿no es cierto?, que va a traer por lo menos un poco de pasividad en el sentido que sabemos qué es lo que se va a utilizar como coeficiente de actualización. Con respecto, digamos, de quién sale beneficiado con esto, y no se sabe, porque en realidad la conjunción de estos dos índices que le dije, que era el RIPTE y el ICL, digamos, el índice el índice del INDEC, que es el índice de precio al consumidor, digamos, tiende, digamos, de alguna manera, a seguir el curso inflacionario. El RIPTE, ¿no es cierto?, digamos, ¿qué es lo que sigue? Digamos, las convenciones colectivas de trabajo, digamos, esas paritarias, cómo van aumentando, ¿no es cierto?, el promedio de aumento salarial. De cualquier manera, las dos siguen una tendencia inflacionaria, una menos y quizás una más. Lo que se hizo fue mezclar para tener un promedio, digamos, de inflación en última instancia. La realidad de quién gana o quién pierde se va a ver recién el primer año, a ver cómo fue. Si nosotros estimamos cómo va a ser la inflación de acá a un año, y bueno, puede ser un 38, un 40%. ¿Qué es lo que trajo aparejado esto? Y bueno, como el locador sabe que recién va a poder actualizar ese valor locativo dentro de un año, y generalmente lo que está haciendo en este momento es que el inicio de los precios de locación
suben en un principio. ¿Para qué? Para que puedan actualizarse dentro de un año. Es decir, no se pierde el valor inflacionario de estos 12 meses. Por eso han subido los alquileres en este periodo. ¿No es cierto? Bueno, esto hasta acá es el artículo 14. Bueno, cualquier duda, estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Voy a terminar con 2 artículos que quedaban pendientes que no me van a llevar más de 5 minutos. Vamos a compartir de vuelta la pantalla. Bueno, como decía recién, en los casos de destino comercial no aplica lo que dice la ley, y con el destino habitacional, como explicaba recién el doctor, estaban los ajustes por promedio IPC-RIPTE. Este es también una cláusula modelo, que es lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, el alquiler mensual es de tanto durante el primer año de contrato. Esto es en un contrato locacional, como venía antes. Para el segundo y tercer año, el alquiler mensual se actualizará conforme al artículo tal, utilizándose el índice de precios al consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que es el RIPTE, que elabora y publica el Banco Central. La locadora realizará el cálculo. La locadora, la que realiza el cálculo iniciatorio, con una anticipación de 15 días al vencimiento del primer mes de cada año de contrato. E informa los nuevos alquileres al locatario por vía electrónica, al menos 10 días antes de que venza el primer alquiler de cada año locativo. Esta es una opción para una cláusula. Vamos a terminar con los últimos 2 artículos, la consignación. Si el locador del inmueble se rehusare a cobrar el canon locativo, según lo dispuesto en el artículo 1208, el locatario debe intimarlo de manera fehaciente que lo reciba dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. En caso de silencio negativa del locador, dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, debe proceder a la consignación judicial del monto, digamos, del canon locativo. Por último, la AFIP. Bueno, otro de los temas así que han sido destacados es que se le ha dado, digamos, a una ley que ya, digamos, ya era obligatorio antes, pero que ahora se la ha puesto nuevamente para darle mayor vigor. Los contratos de locación de inmuebles deberán ser declarados ante la AFIP dentro del plazo y forma con los alcances de que dicho organismo disponga, y la Administración Federal de Ingresos Brutos dispondrá un régimen de facilidades para la registración de los contratos vigentes. Bueno, acá uno se da cuenta de que esta ley no solamente tiene en cuenta, digamos, lo actual, los contratos que en este momento se están produciendo para que se registren, sino también los contratos que no están registrados. Y que ustedes sabemos que en Argentina hay un nivel, digamos, de informalidad bastante amplio. El incumplimiento del locador lo hará pasible de las sanciones previstas en la ley 11.683. Cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez deberá informar a la AFIP sobre la existencia del contrato. Y esto es importante porque cuando ustedes quieran, digamos, hacer el desalojo de un inquilino, el juez va a tener que informar a la AFIP si ese contrato está registrado. Entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando, digamos, se firmen con respecto al contrato con respecto a la registración. No obstante la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato, ¿no? O sea, no solamente es el locador, sino que también el locatario puede, digamos, informar la existencia del contrato. ¿Tus hijos son músicos? Síntesis de lo que es AFIP para terminar. A ver, un segundito. Sí, Mariano Zúcar, respecto a Joaquín Zúcar, tiene una banda que se llama Beluti. Bueno. Silenciado, así escuchaban bien. Con respecto a la AFIP, estaba haciendo la síntesis. Bueno, establece la obligación en cabeza del locador
primeramente, ¿no? Por la cual todo tipo de trabajo, no solamente todo tipo de contrato, no solamente el que tenga un destino habitacional, sino también el comercial de locación, debe ser obligatoriamente declarado ante AFIP. Esto tiene que ser hecho con carácter de declaración jurada y puede hacerlo cualquiera de las partes. Se supone que el fiador no tendría esa posibilidad, ni tampoco digamos, el que realiza el corretaje. Retroactividad para el contrato vigente, es decir, para que ellos están hechos no solamente para contratos actuales, como decía, sino también para los contratos que han sido ya realizados anteriormente. Y acá está la penalización prevista en la Ley de Procedimiento Fiscal por la falta de presentación de la declaración jurada, el artículo 38, que impone las multas. Y este es un ejemplo. Una cláusula de contrato, si correspondiera el sellado o timbrado, será pagado en mitades y la locadora registrará este contrato ante la AFIP en el plazo de los 30 días de firma. No obstante esto, también lo puede realizar, como dije antes, la locataria. Bueno, esto es todo. Estoy abierto a preguntas. También el doctor Alberto Ferraro también, si tienen cualquier tipo de preguntas, me la pueden hacer en este momento, no las pueden hacer en este momento. Vamos a dejar de compartir. O la pueden hacer por mail, ferrarofabian@yahoo.com.ar, o al mail de la mutualidad también se puede ser realizada. Bueno, muy bien. Esperamos las preguntas por el mail, porque seguramente después que uno asimila un poquito las cosas es cuando empiezan a aparecer las dudas. Agradecemos la exposición de los dos profesionales. Invitamos a todos a la próxima charla que se dará el próximo viernes, 11 de diciembre, sobre derecho previsional. Y bueno, estamos cerrando el año, así que nos quedan poquitos encuentros para tener. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Le damos un aplauso a los profesionales. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Francisco, muy amable. Bueno, Sí, un saludo para todos. Ha sido muy claro con lo que ha expresado, Fabián. Lo que pasa es que por ahí, no sé si todos estamos, si todos tenemos experiencia en alquileres. Los que somos propietarios no tenemos idea de lo que pasa, ¿viste? O sea, aquellas personas que a lo mejor en algún momento han alquilado algún departamento, una casa, lo que fuere, tienen más o menos conocimiento de eso y pueden preguntar algo al respecto. A mí no se me ocurre casi nada porque lo entendí perfectamente todo, pero como no me toca, no me llega, no sé qué preguntar. Pero claro. Esa es la cuestión. No es que uno diga, no me interesa. Está bárbaro el tema, pero digamos, no encuentro qué podría preguntar porque no tengo ejercicio de eso. Esto es muy práctico, o sea, a medida que van surgiendo las dudas, uno las va... Puede ser que hayan tenido alguna vez que les haya pasado y que les haya quedado alguna duda, y si no, en caso de que le tengan alguna duda futura, obviamente estamos a disposición para poder quitársela. No, muy claro. Muy claro. Bueno, muchas gracias a todos. Muy claro. Gracias, Fabián. Buenísimo, Fabi. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias, Fabi. No, gracias a ustedes por participar. Nuevamente. Muy claro. Muchas gracias. Fabi. Gracias, Fabi. Nos encontramos en la próxima. No sé. Chao, Fabi. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Adiós, adiós. Va a tener que salir vos, Fran. Tenés el poder vos. Yo estaba esperando para cortar la grabación, así que cuando digan... Corte nomás, Hernán. Yo no cerré por Hernán, porque después nos queda mitad camino la grabación. Chao, buen fin de... Bueno, buen fin de semana largo, extra largo, recontra largo. Salgan de los sistemas, por favor. Sí.